Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí en casa, No, en sí. serio. Pero Qué bueno, bien, ahora toca paseo con los niños, o sea que dentro de un ratito, ¿sabes? O sea que bien. qué bien, está bien, tienes suerte, los míos ya están grandes. Y aparte que yo no sé tú, pero yo a lo mejor es porque soy rubia, pero no he entendido nada de las fases, así que me voy a quedar en casa hasta diciembre. Creo. Oye, yo quería saber cómo estás viviendo el confinamiento, esta situación en general. Bueno, pues la verdad es que con muchísimos inputs, muchos positivos. El primero es muy negativo, evidentemente, que hay Mm. muchísima gente afectada, que hay muchísimos fallecidos y hay mucha gente con miedo y que la sociedad en general tiene miedo. Hay otro punto muy negativo que es toda esta historia, cómo vamos a salir de aquí, de esta parte económica, pero aquí es donde está el punto de inflexión, donde nacen los problemas que yo siempre en mi vida he encontrado que hay grandes oportunidades. Y luego la parte positiva es que es una gran experiencia familiar. Yo llevo 20 años trabajando como artista, girando todos los años, durmiendo pues una media de 70, entre 70 y 100 noches al año fuera de casa. Y claro, nunca he estado tantos días seguidos con mis hijos y cocinándoles y cenando con ellos y haciéndoles la cena. Y me encanta cocinar y la verdad es que es una gran experiencia familiar que creo que nos va a ayudar. Si hay que sacar esa parte positiva, creo que esto es lo más importante, ¿no? El reencontrarte con la familia, que antes creíamos que estábamos con ellos, pero ahora realmente estamos en familia, ¿no? Ahora es cuando. Ahora es cuando, exacto. Es como si hemos recuperado de golpe todos los años perdidos, ¿no? O las noches perdidas, o, que no son perdidas en el fondo, son como una cuestión de prioridades y de valores en ese momento que yo creo que van a cambiar. Mira, Carlos, no nos conocemos mucho, pero cuando se acabe esto nos veremos. Yo considero, yo no sé tú, que la felicidad, sea cual sean las circunstancias, es una cuestión de elección personal, no de condición. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo veo que es como eh, es una actitud que evidentemente ahora que estamos confinados, sabemos que vamos a estar unos días encerrados, entonces tú tienes que poner tu umbral de la felicidad de manera que vayas manejando las situaciones. O sea, si de repente escuchas que te puedes agobiar, que de repente escuchas que puedes discutir con la familia, que de repente piensas que el no salir te va a llevar a, bueno, pues tu umbral está en que ya sabes que todo eso va a ocurrir, con lo cual cambias un poco el chip y cuando ves que va a haber una discusión, por ejemplo, en casa, pues en vez Mm. de entrar al trapo, pues sabes que tienes que girar un poco porque sabes que todavía te quedan unos cuantos días por delante, con lo cual es una manera de esquivar. Con lo cual, desde este punto de vista, yo creo que sí, que la felicidad hay que intentar manejarlo. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en mi madre, que muchas veces veo que yo me parezco muchísimo a ella y al final te fijas en tus padres como referencia, ¿no? Entonces yo con mi madre me fijo en las cosas buenas y en las que no son tan buenas. Y cuando veo a veces que se agobia o que de repente tiene una tendencia a lo mejor a ser más sensible de lo normal, pues yo que vengo 20 años después, pues intento mejorar esa parte porque yo sé que tengo esa tendencia también muy sensible y lo que hago es, bueno, pues fijarme en ella, pues lo mismo que cuando me tengo que fijar en los 40 días que tengo que estar encerrado, que tengo que manejar esa felicidad, pues en la vida hago lo mismo. Digo, hoy mi madre de repente a lo mejor se pone un poco más triste con estas cosas, voy a intentar evitarlas un poquito antes para ver la curva antes, ¿no? Con lo Vale. cual, yo creo que es un manejo de emociones. Sí, y es una cuestión como de planificar las cosas que sabes que quizás van a alterar esa felicidad o microfelicidad y trabajarlas para que no ocurran o ocurran más tarde. ¿Y qué haces tú en casa ahora, por ejemplo, que te crea felicidad? O sea, que tengas esos momentos, dices, oh, oh. Un montón de cosas. Mira, bueno, acabo de terminar una película, acabo de terminar la banda sonora de una película, Uh-huh. que eso es lo que más me llena. Aquí estoy ahora mismo en la sala de cine donde compongo, que tengo un piano, tengo la pantalla de cine, porque mucha gente no sabe que yo hago bandas sonoras y he hecho muchas, Sí. y la verdad es que me llena muchísimo la música de cine, porque creo que es la música más completa a día de hoy, al margen de trabajar como DJ o como artista, Mm. creo que la música de cine es lo más completo. Y justo he estado pues casi 30 días de este confinamiento terminando la banda sonora de Hasta el cielo, con lo cual he tenido mucha parte de trabajo. Como decía antes, el convivir con la familia, el salir cada ciertos días a hacer la compra, el convertirme en una especie de amo de casa, porque me encanta cocinar. Entonces, pues todos esos momentos me generan muchísima felicidad. Luego que he tenido mucho tiempo, me había preparado mucho tiempo para ver series, películas y tal, no he visto ninguna película.
A lo mejor me he ido un rato a jugar al FIFA, un poco, y ya está. Pero el resto del tiempo realmente lo que he hecho ha sido aprender pues esto que estamos haciendo, ¿no? El manejo de las telecomunicaciones. Creo que vivimos en un momento muy interesante, yo sobre todo desde el punto de vista artístico, o sea, me han cancelado todo el verano, todos los conciertos, todas las actuaciones han quedado canceladas, con lo cual no voy a enfadarme, no me voy a poner a pedir ayudas, voy a intentar cambiar. Si hay un momento en el que tenga que pedir y que tenga esa necesidad de ayuda, sin ninguna duda iré a por ello, pero en principio lo importante es bueno, pues buscar nuevas formas de conectarte con la gente para poder trabajar. Y fruto de ello, pues han salido 2 programas maravillosos, uno con niños precisamente, que se llama Kids in the House, es que buenísimo, es una sesión infantil es muy bueno. y que está funcionando verdaderamente bien. Y luego pues otro que es Bootleg Tribute, que es también un poco mundo DJ, en el que, bueno, pues cojo artistas de manera temática, pues cojo Michael Jackson y de repente hago una sesión entera de Michael Jackson y pongo en práctica todo eso que he aprendido, o sea, todo el manejar visuales, el manejar multicámaras en grabación, el tener cacharritos que me animen un poco a no solo estar pinchando, sino que también tengo que hacer la realización de lo que estoy haciendo, el manejo de todo el tema visual. Y eso al final me inquieta, me pone nervioso, es una zona que no es de confort, con lo cual me hace olvidarme un poco. En el caso y aprender. Claro, no, es que brutal. sobre todo es esa parte. O sea, yo cuando hablo con todo el equipo de Mediaset, que me están apoyando muchísimo con el tema de Kids in the House, porque Kids in the House yo en principio lo iba a hacer porque decía, lo bien que se están portando los niños y las niñas en casa y nadie, no hay ningún artista ni nada, nadie que esté haciendo algo exclusivamente por ellos, ¿no? O sea, todos hacemos como nuestra historia y lo soltamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a intentar darle un punto más y vamos a hacer una cosa que me ha gustado mucho, que me puse como objetivo la conciliación del entretenimiento, ¿vale? Pues habla mucho de conciliación, pero creo que en casa muchas veces pues ellos están con sus programas, nosotros estamos con nuestras series o con nuestros libros o con lo que sea, pero pocas veces podemos pasar todos en familia un momento de entretenimiento. Entonces me surgió un poco la idea de por qué no hago una sesión de música house con niños, que los padres puedan estar disfrutando de un aperitivo como si estuviesen en una terraza de verano prácticamente, bailando un poco de house y los niños escuchando sus canciones favoritas y encima hablando con una persona que les está hablando como si fuesen mayores. Con lo cual, creo que dimos un poco en la tecla de encontrar el formato, digamos, perfecto para esa conciliación del entretenimiento. O sea, toda la familia de repente pues bailando, subiendo vídeos, escuchando canciones de cuando éramos pequeños, pero todo el rato con ritmo, ¿no? Pero es maravilloso porque has conseguido aunar un montón de cosas que justamente me encanta el concepto de entretenimiento, bueno, conciliación de entretenimiento, me parece brutal. Y además es muy bestia porque no solamente hemos aprendido a ser más flexibles, como tú decías, y más creativos, sino que lamentablemente, no sé qué opinarás tú, nos hemos dado cuenta de que la cultura y el arte son lo que han salvado realmente el confinamiento de las personas. Absolutamente. Y es como, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora que nos hemos dado cuenta de esto, ¿qué va a pasar? Bueno, yo soy más de... Yo intento siempre poner el umbral muy abajo, ¿no? Esto lo hacen mucho los americanos y me gusta mucho hablar del entretenimiento, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos a hablar de la cultura y ya porque esté la palabra cultura por medio parece que hay que defenderlo porque es un bien hasta el infinito y más allá, ¿no? O sea, es como que hay que defender, y yo creo que la cultura es una palabra muy delicada con la que hay que tener muchísimo respeto, como es el arte, ¿no? Porque creo que sí hay disciplinas artísticas que necesitan una ayuda y una sostenibilidad que por sí solas no lo tienen. Pero yo creo que la mayoría de los que muchas veces se nos llena la boca a la hora de hablar de cultura y todo esto, que pertenecemos al entretenimiento y encima somos sostenibles, con lo cual creo que vivimos en un periodo muy empático donde tenemos que pensar que, bueno, pues que a lo mejor las aceras se tienen que estrechar un poco porque las terrazas de los bares tienen que ser un poco más grandes porque tenemos que ir a los bares, tenemos que ir a consumir, aunque sea poco, hay que hacerlo. La música no es pedir una ayuda, es que la gente consuma esa música, porque en el fondo esta música a muchos nos está ayudando a salir de todo esto, o la danza, como pasó la semana pasada con el Día de la Danza, o muchas otras cosas que en el fondo nos estimulan, nos hacen pensar que amortiguar las cosas en la imaginación nos hace romper los muros de casa, ¿no? O sea, el poder disfrutar de manera muy, muy abierta. Y eso es lo que precisamente yo siempre defiendo, ¿no? Que es la creatividad,
el estimular la creatividad te hace mucho más feliz porque puedes ver mucho más allá de lo que tienes. Estoy de acuerdo y además es que eso es un motor increíble para la motivación individual, grupal, familiar y creo que justamente el entretenimiento tendría que tener un poquito más de peso en todo. Y haces muy bien en explicarme la diferencia entre cultura y entretenimiento, te lo agradezco, porque es esa pequeña diferencia que no había visto yo y me parece increíble. ¿Qué propondrías tú, por ejemplo? Porque claro, a mí lo que me da miedo es que cuando se acabe todo esto, que ahora hablamos mucho de empatía, de resiliencia, de creatividad, de todo, y estamos todos como, sí, un mundo mejor, y yo creo, y estoy dispuesta a luchar para ello, pero no, voy a hacerla en positivo la pregunta. Voy a hacerlo en positivo, venga. De lo que tú has aplicado, aprendido, sentido estos días de confinamiento como felicidad, como motivación, ¿qué es lo que decides que vas a aplicar a partir de cuando esto se acabe o volvamos a la normalidad? La responsabilidad. Me parece fundamental la responsabilidad como umbral umbral o base, en este caso, de empatía, de lo que estás diciendo, de resiliencia, de poder sacar las cosas adelante. O sea, yo cuando hablo por ejemplo, se hizo un día de apagón cultural, ¿no? Todas estas cosas, eso para mí tiene una falta de empatía, pero no con tus compañeros de trabajo, con el resto de actividades. O sea, todo el mundo lo va a pasar mal, con lo cual vamos a ir todos acompañados de esa nube tan negra. Tenemos que bajar todos el umbral. Tenemos que ponerlo en un modo en el que optimicemos esa felicidad. Porque si de repente unos se beneficiaran y otros cayeran, lo que nos ha demostrado este virus es que bajamos todos. Con lo cual yo creo que eso va a ser más fácil para salir adelante. Porque todos vamos a tener que salir de una manera o de otra, vamos a tener que salir hacia adelante. No podemos esquivarlo o uno va a ser un oportunista, va a decir, no voy a tener... No, es que es muy complicado hacerse de oro en este tipo de pandemias, no económicamente, sino el poder, ¿no?, que da. Yo lo que sí pido es que las personas que tenemos acción sobre otras personas, las que tenemos comunicación, las que nos dedicamos a hacer una canción que la gente escucha, en mi caso, o el que se dedica a hacer un telediario, un telenoticias o como se llame, que tenga esa parte de responsabilidad. Me parece importantísimo y me entristece muchísimo a la vez ver que hay como una especie de batalla por poder y por quién lo hace bien y quién lo hace mal. O sea, creo que aquí se le va a ver las orejas a mucha gente, se le va a ver las orejas al lobo en esta crisis porque al final vamos a pillar a quien realmente quiere que para todos esto sea menos malo. Prefiero decir bueno. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y espero que tengas total razón, porque me parece que sería ahora un poco lo que dices tú de volver a las bases. Para mí hay una palabra clave, yo creo, en todo esto, es volver a la frugalidad, a las cosas sencillas, al dejar de pensar que serás feliz cuando tengas aquel coche, cuando hagas aquello, o estas cosas que nos han comido el coco o tengas fama, o salgas en ese programa. Yo creo que volver a la frugalidad o la responsabilidad que dices tú de los pequeños placeres, de los pequeños momentos, sería una clave maravillosa. No sé qué opinas. Sí, o sea, es que evidentemente el mundo material ha sido un estímulo motivacional para mí erróneo. Yo al final muchas veces cuando planteo mi vida, sobre todo estos días, que digo, bueno, pues mira, es que se ha fastidiado un poco todo. Se ha fastidiado el mundo. Todo lo que tenía se ha fastidiado. Entonces, ¿qué pasa? Me deprimo y me voy hacia abajo. Y ojo, que yo estoy en un gremio seriamente afectado. O sea, que yo en el fondo, yo tengo mucha suerte porque tengo otros trabajos, pues como decía, ¿no? Cine, producciones que sí se pueden hacer confinados dentro de lo que cabe, pero tengo muchísimos compañeros y hay muchísima gente que no va a poder poner en práctica por lo que lleva preparándose durante muchísimo tiempo y en lo que lleva trabajando muchísimo tiempo porque no lo haya decidido uno u otro, porque no se puede. Entonces, es muy heavy. Entonces, ahí yo creo que sí que es importante intentar reactivar nuestras formas. Yo lo que intento hacer y lo que propongo a la gente, que a veces ayer decía en un programa que suena arrogante, pero no lo es porque no tengo ni idea de cómo va a ser. Hay que mirar hacia adelante.
¿sabes? No es una arrogancia, es que hay que cambiar, o sea, es que no nos queda otra, que si yo me dedico a la música y a lo mejor tengo que convertirme en una especie de youtuber y convertirme en alguien que tiene que transmitir desde casa, pues bueno, a lo mejor pues tengo que acostumbrarme como ahora a hablar una cámara, a mirar esa cámara, a que esa cámara, mi creatividad me permita ponerle ojos, pelo y convertirlo en algo humano para transmitir lo que realmente tengo, porque hasta las reuniones que tenemos, ¿no? O sea, el teletrabajo, todo esto hay que ponerle esa parte de creatividad a las cosas bueno, para hacerlas en el fondo mejor, porque yo creo que el teletrabajo y estas cosas está muy bien, ¿eh? O sea, creo que se va a poner muy en práctica después de todo esto y al final, pues esta palabra de la que hablamos, que no era ¿cómo se dice? La conciliación del entretenimiento, sino la real, ¿no? La de la familia nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque al final cuando trabajas mucho hay mucha exigencia y pasas muchísimas horas fuera de casa. Yo creo que además está bien que el teletrabajo ahora mismo se haya vuelto una obligación por lo que dices tú, porque es lo que hay, estamos todos encerrados, pero que cuando vuelva a la normalidad o el new normal que vamos a vivir, que sea como una opción, que podamos decidir si realmente nos apetece o no nos apetece y poder utilizar esto para conciliar mejor. De hecho, yo creo que el teletrabajo aporta unas cualidades brutales y yo trabajo mucho en empresa, yo hago mucha formación y ponencia, así que yo estoy como tú, se me ha anulado todo. Pero hay una cosa muy positiva que es cómo diablos, ¿no? Como recreas todo un mundo digital para seguir ayudando a las personas, porque al final yo creo que mi trabajo y el tuyo, aparte de ser creativo, es que ayudamos a las personas, pero una cosa que yo estoy descubriendo es que el teletrabajo en esas empresas donde tienes aquel jefe va a permitir crear algo muy chulo que yo creo que es maravilloso en la sociedad, que es la confianza. Que tú ya lo puedes vigilar. Bueno, todo el mundo, en la primera conversación de teletrabajo, siempre todo el mundo dice, trabajo mucho más. Es verdad, eso es creo verdad. que el jefe debe estar bastante contento por esa parte. A mí hay una cosa que me maravilla. Gestión de tiempo, gestión del tiempo. Gestión del tiempo. A mí hay una cosa que me maravilla que son, bueno, las típicas cibercervezas o ciberaperitivos que hacemos. Hay algo que ocurre que está muy bien, que son los cuadraditos verdes, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, yo con mis amigos de toda la vida, que ahora nos reunimos todos los sábados, pues a mediodía, por la tarde, ahí es muy guay de repente ver que se enciende tu cuadro verde y el resto escucha. Cuando estábamos en un bar, posiblemente de los 6 colegas que estábamos ahí hablando, pues de repente se hacían grupitos de 2, de repente había gritos y no se respetaban más o menos los tiempos. Aquí hay algo que es medio bueno, que es como, uy, se ha encendido la luz verde, el marco verde, esta persona está hablando, voy a callarme porque, claro, es mucho más complicado el manejo de los tiempos y si grita todo el mundo a la vez, pues al final no se oye absolutamente nada. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo a debatir, ¿no? Ya sea de fútbol, ya sea de la vida, ya sea del trabajo, lo que sea. O sea, aquí ahora hablo yo, ahora hablas tú, ahora habla él, ahora yo escucho. Eso me gusta. Eso está muy bien, o sea que vamos gracias al COVID vamos a ser más educados, eso sería maravilloso. Ojalá. ¿Te imaginas? Más respeto, más responsabilidad, más empatía, más creatividad. Yo la verdad es que yo soy un poco como tú, a pesar de estar en una situación, yo creo que de esto vamos a sacar mucho más positivo como personas, como reescalar las prioridades, reescalar los valores, darnos cuenta de mucha cosa. Carlos, dime tú, como un poco a modo de conclusión, ¿no? Si como estamos hablando de la felicidad y se trata de ello, ya hemos hablado qué es para ti la felicidad y cómo la trabajas, pero ¿cómo concluirías tú para, por ejemplo, ayudar a las personas que nos van a escuchar, a motivarlos para anclar algo y mantenerlo en el tiempo? ¿Sabes? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Una es la parte más emocional, la parte de uno mismo, cómo tiene que ser feliz, que creo que es relativamente sencillo. O sea, nos dicen el sábado podéis ir a dar un paseo, la semana que viene podéis sentaros en una terraza aunque estéis a 2 metros de otra mesa. Esos son umbrales de felicidad muy sencillos porque lo hemos pasado muy mal. O sea, que creo que partimos bien apaleados, con lo cual... De cero, ¿no? Como decías tú. partimos muy de cero. Yo creo que de -5, o sea, porque ha sido muy duro, ¿no? Con lo cual es muy fácil en esa parte. En la parte laboral, este mensaje es mucho más crítico dentro de lo que cabe, pero sí creo que es fundamental
salir de la crispación y entrar en el modo empatía. O sea, aunque sea con menos todos, porque todos vamos a tener menos y hay quienes no van a tener nada, por lo menos lo que tengamos, ponerlo en activo. Empezar a trabajarlo, no cerrar ese movimiento de dinero, de relación, de todo, porque eso es lo que nos va a hacer, aunque sea lentamente, levantar el vuelo. O sea, en nuestros trabajos, buscar nuevas formas que nos puedan hacer comunicar, que no dejemos de trabajar en lo que trabajamos. Siempre se ha hablado de los sistemas educativos que para el futuro no se saben las profesiones que hay, pues no, son ya. Esas profesiones que no sabemos cuáles son, tenemos que inventarlas. Con lo cual hay que ser muy positivo en ese aspecto. Yo me tengo que reinventar, tú te tienes que reinventar, todos nos tenemos que reinventar y eso genera mucha felicidad, porque en el momento que consigues solo un punto de positividad, ya eres mucho más feliz que si consigues 10 puntos de tu vida anterior, porque es nuevo. Entonces, cuando descubres, es muy, muy motivacional. Me parece fantástico. Y yo solo querría acabar diciendo y retomo una palabra que has dicho antes, que es la responsabilidad. Yo me considero lo que digo yo, ¿no?, activista positiva, porque el activismo parte de la responsabilidad de hacer algo. Y no podemos esperar a que llegue o que los demás hagan. Yo creo que todos en la sociedad, trabajando estos valores que tú nos has comentado, tenemos que hacer, ¿no?, y ser responsables de lo que va a venir ahora. Así que, bueno, ojalá. Sí, seguro que sí. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer auténtico hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias a ti. A ti.